Justo venía llegando la Camila también. Buenas tardes, Camila. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, chicas y chicos. Entonces, empecemos a compartir pantalla. Ya, ¿podemos ver? Podemos ver la pantalla, ¿cierto? Sí. Perfecto. Sí, profe. Ahí Muchas se ve. gracias. ¿Quién más llegó? Es que llegó más gente, ¿no? Fabiana, Aquí María veo, Miguel. Isabel. Hola, hola. Ana María también se conectó. Bienvenida. Gracias. La Jimena, ahí está la tablet conectándose. Bienvenida, Jimena, también. Ya, chiquillas y chiquillos, el día de hoy es el último módulo del tema de la habilidad de coaching, ¿ya? Bueno, ahora está dentro del módulo de habilidades de coaching, pero el día de hoy vamos a hablar un poco más de la búsqueda de nuevo trabajo al que le interese esta parte. ¿Ya? También lo considera el curso, así que eso vamos a hablar hoy día. Ya a partir del viernes vamos a empezar con el módulo con los 6 módulos que están en la tablet, ¿ya? Obviamente vamos a tratar de ir viendo más allá de lo que está en la tablet propiamente tal, pero obviamente igual nos vamos a ir guiando. A propósito, ¿alguno de ustedes ha podido realizar las clases, ha terminado los módulos? No. No, ya. Entonces el chiste es que los vayamos revisando juntos y vayamos profundizando en los temas que son importantes, ¿ya? Ok. Maravilloso. Entonces, el día de hoy, tal como les comentaba, vamos a conversar, ¿cierto?, sobre animarse a cambiar, se llama el título de la canción del día de hoy. Y tiene que ver con ya salir bueno, hablamos de la educación en adultos, ¿cierto? Hablamos sobre el tema de la comunicación, del coaching, hablamos el día de la última clase, el tema del objetivo. Entonces, entonces ahora ya nos conocimos, ¿cierto? Ya sabemos nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes. Sabemos cómo ir, ya aprendimos, estudiamos cómo ir aprendiendo, ¿cierto? Las mejores maneras de aprender como adulto. Entonces el objetivo del día de hoy, ya con todas esas herramientas juntas, animarse a este cambio, animarse a lo que propone el documento, que tiene que ver con la búsqueda de trabajo o de un emprendimiento, pero ya salir del paradigma en el que estamos, independiente de cuál sea ese, ¿ya? Entonces, como les decía, el documento nos invita a cambiar. Entonces nos invita a salir de nuestra zona de confort, nos invita a buscar nuevas oportunidades. Y la primera pregunta es, ¿qué necesito para animarme a cambiar? O sea, lo que mencionamos, ¿cierto?, que tiene que ver con el análisis previo, todo lo que hemos conversado hacia atrás, ¿cierto? Primero me voy a analizar a mí como persona. Y una de las preguntas que propone el texto es si eres víctima o protagonista de tu vida. Es súper importante esa diferencia. Antes de que sigamos avanzando, no sé si han leído el documento, pero ¿cuál creen ustedes que vendría siendo en la vida misma sentirse víctima o sentirse protagonista de esta? ¿Alguien me puede aportar con algo? O sea, Tendría que ver con tener el control de las situaciones. Es Ya, decir, yo perfecto. como protagonista puedo decidir sobre qué aspectos quiero mejorar, qué aspectos quiero dejar, cuáles son los que me guiarán hacia un desenlace, cuáles no quedarán en nada. Es la capacidad de poder igual llevar tu propia vida, no solamente que la misma vida te lleve a ti. De tomar las riendas, ¿cierto, Patricio? Perfecto, súper. Sí. Gracias, Patricio. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿me escucha, profe? No me Sí, no denle me nomás, ve. denle nomás.
Bien, Hola. no sé qué estamos viendo, Jimena, pero está ahí, la Oye, escucho. es que no sé cómo poner la cámara, me pilló la tecnología. Ay, quedo con la Listo. cámara para atrás. Parece, no sé qué hice. Oiga, yo pensaba, profesor, ahora que víctima por la vida puede ser, porque protagonista ya sabemos, uno cuando toma la rienda de su vida, toma sus propias decisiones, y también yo creo que cuando uno es feliz con las decisiones que toma también, con Súper. los riesgos que toma, con todo lo que significa optar en algún momento en la vida. Porque yo, de víctima de la vida, uno conoce a mucha gente. Chuta, trabajo en esto porque es lo que encontré, estudié esto porque no alcancé otra cosa, me casé con este porque el otro estaba ocupado. Entonces, pero sí es verdad, pues, es verdad, es chistoso, pero es verdad. Entonces yo creo que Es chistoso porque es verídico. es porque es verídico más encima, lamentablemente. No es mi caso, debo decirlo que no es mi caso. Ah, ya, muy bien, muy bien. Qué bueno que haga la salvedad porque después uno cree cada tontera. No, está bien. No, felizmente casada. Profe, yo creo que es eso, creo yo, que es justamente asumir y enfrentar con optimismo los riesgos, las penas y las alegrías que conllevan las decisiones que yo tomo. Súper. Perfecto. También podría ser a lo mejor, Miguel, cuando nosotros nos referimos a, ponte tú, me va mal en el trabajo porque me tienen mala, como victimizarte, cuando tú decís, no, mira, ¿sabéis qué? En realidad mi jefe me evaluó mal porque yo le caigo mal, esto no resultó porque no me pude juntar, no sé, con otro usuario, o esto no, o sea, en el fondo todo lo que te pasa tiene una causa externa. Y como Súper. que tú en el fondo vas siendo la víctima de eso, pero en realidad no te das cuenta que no es así. Te van llevando las circunstancias a vivir. Sí, efectivamente, chiquillas, chiquillos, como ustedes comentan, claro, eso es por la víctima, ¿cierto? La persona que vive de víctima por la vida, como decía la señora, se vive llevado por las circunstancias, las culpas son las de las circunstancias, su vida es el destino, su destino es así, le toca sufrir porque el destino es así. En cambio, tal como lo mencionaban ustedes, el protagonista es el que toma las decisiones, el que se hace responsable de esas decisiones. Y si sabe que hay cosas que no puede controlar, porque obviamente van a haber cosas en la vida que uno no va a poder controlar, sí es responsable de cómo actuamos ante esas situaciones. O me voy para adentro, ¿cierto? No pesco, dejo que las cosas fluyan, o trato de cambiar, trato de ser resiliente. Me acuerdo mucho lo que conversamos con la pregunta que hizo la Camila el lunes, que tenía que ver con las jefaturas que eran más o menos autoritarias o tenían su tema medio complejo. Entonces tiene que ver con eso, o sea, ¿cuál es la actitud que yo tengo ante las situaciones que también me depara la vida? Entonces, o me dejo llevar, que me lleve la corriente, o yo tomo acciones para sentirme mejor, para tratar de cambiar las cosas, etcétera, ¿ya? Sí. Tal como lo decían ustedes, las víctimas se concentran en las variables exógenas, ¿cierto? En las circunstancias fuera de control. Como dijeron, no, es que yo le caigo mal a mi jefa, es que la situación económica está muy mala, por lo tanto no voy a emprender. Es que el computador está muy viejo, entonces yo no puedo hacer bien la pega. Es que mis compañeros me hacen la vida imposible, etcétera, ¿ya? Efectivamente, las culpas siempre lo tienen los demás, siempre lo tienen las circunstancias, siempre lo tiene la vida. En cambio, el protagonista se concentra obviamente en las variables endógenas, ¿cierto? Las acciones que puede emprender para responder a las circunstancias. ¿Ve? Ahí esa parte de la oración es la importante. Se entiende, el protagonista entiende que hay circunstancias que son externas, ¿cierto? Sabemos que es así, van a haber cosas que son así. Ahora estamos entrando en un periodo de recesión, lo más probable. Sabemos que van a estar complicadas las cosas, ¿cierto? Pero yo también, en mi rol de protagonista, tengo que tomar acción ante esas situaciones. ¿Sí? Justamente, no eres responsable del problema, ¿cierto?
pero es responsable frente al problema, Profesor, ¿cierto? Dígame, consulta, por Paula supuesto. acá. Yo creo que todo, o sea, no puedo no generalizar, pero he visto, y por experiencia personal, cuando nos enfrentamos a distintas situaciones en nuestro trabajo, yo creo que pasamos por todos esos pensamientos, desde los victimizados, por la inseguridad que nos provocan ciertas situaciones, hasta tomar la decisión de ser protagonista y ponerse en acción. Y eso, por lo menos en mi caso personal, desde pasar a analizar todos los puntos, inclusive hasta ponerme en el punto de víctima, bueno, que se me tiene mala, no, ¿qué pasó esto? Y lo otro, y analizar la situación, llego al punto en que debo tomar acción frente a esa situación o frente a otra situación para poder salir adelante. Yo creo que, como decía usted, hay mucha resiliencia en eso, en este tema del día de hoy, en el espíritu de superación. Yo no sé si va por ahí, al final, generalmente todos pasamos por eso, o es mi caso personal, o la mayoría. Yo te digo al tiro, Paula, yo también pasé por eso en un periodo de al menos un año y medio, 2 años. Yo pasé por el mismo circuito que tú mencionas, ¿cierto? Que tú estás haciendo un trabajo, claro, puede llegar alguien, y dices, ay, qué loco, con este tipo no pasa nada, ¿cachai? Entonces, hagámosle la guerra, saquémoslo, movámoslo, pasa, y de ahí tú pasáis por el periodo de decir, pucha, ¿sabes qué? Perdónenme la palabra, chiquillas, chiquillos, me cagaron, me sacaron de lo que hacía, ya no hago lo que me gusta. Entonces pasáis por el periodo en que te sentís mal, porque que tú dices, las circunstancias, la gente que me trata mal, se ensañó conmigo, y después pasáis justamente a lo que uno menciona, a lo que tú mencionas, Pablo, decir, ¿sabes qué, loco? Ya, suficiente, ya perfecto, ya pasó, pero es cosa mía si quiero salir de acá o me quedo acá, po. Entonces empezáis ahí en el tema de justamente lo que dice el título, ¿cierto? De animarse a cambiar, dejar de ser la víctima y pasar a ser protagonista de tus acciones, ¿cierto? Independiente de las cosas que pasen alrededor, ¿ya? ¿Qué es lo que invita a la frase también? Porque no es responsable del problema, pero es responsable frente al problema. El problema pasa, lo más probable los problemas pasan. Si uno lo quiere llevar al ámbito personal, los familiares se enferman, no sé, te quedáis sin trabajo, un montón de situaciones que pueden ocurrir. Pero como nosotros actuamos, eso sí es responsabilidad nuestra, de cómo nosotros nos paramos frente a eso, cómo lo enfrentamos y las acciones que vamos a tomar para enfrentarlo, eso sí es parte de nuestra responsabilidad, ¿ya? En sí, antes de que pasemos ya al tema del trabajo, esto da para una conversación súper profunda, según mi punto de vista, porque al fin y al cabo, esto se da para todo ámbito de la vida, o sea, las circunstancias nos llevan, ¿cierto? Nos llevan, nos traen, nos suben, nos bajan, pero siempre va a depender de nosotros y claro, yo no digo que uno tiene que aguantar y ser como un sauce siempre y aguantar el viento y moverse para todos lados y que no nos pase nada. Sé que no es así, todo nos puede pillar de distintas maneras las situaciones que nos ocurran en la vida, pero claro, el llamado tanto que se hace aquí hacia lo laboral más que nada de lo que estamos hablando, ¿cierto? Como en lo personal, a tratar de tener ese sentimiento de resiliencia, ¿cierto? De soportar el vendaval, soportar la tormenta y después salir a tomar las riendas, independiente de donde estemos parados. ¿Ya? Es complejo. Yo creo que todas y todos los que estamos acá hemos pasado por situaciones así. Y creo que todos llegamos a lo mismo, po. Pasa la tormenta, ¿cierto? Pasa el problema y en algún momento tomamos acción, ¿ya? Entonces esa actitud tiene que haber quedado con ganas Sí, de comer, sí. que Yo les compré uno podríamos, porque quedaron con ganas. que Y, podríamos te digo referirnos que se como les acabó aquí. permiso, Jimena, te voy a ¿Estas mutear. las compraste tú, estas?
Entonces, este sentimiento, este animarse a cambiar, tiene que ver, creo yo, con el tema de la resiliencia también. Si me confundo el concepto, chiquillos, por favor, intervéngame si me equivoco, pero creo que es un concepto lo más cercano a este tema. Tiene que ver con la vida misma, ¿ya? Pero ahora lo vamos a aterrizar a lo que es el trabajo, ¿cierto? Y a lo que es la búsqueda de nuevo empleo y ver cuándo sería la búsqueda de ese nuevo empleo o de ese nuevo emprendimiento o de desarrollar una nueva actividad, ¿ya? El texto nos invita a preguntarnos por qué cambiar de trabajo, ¿cierto? Nos invita a analizar algunos temas algunos elementos que propone, ¿cierto? A modo de que lo analicemos y que si estamos en una de estas situaciones también veamos la posibilidad del cambio. Temas de dinero, obviamente, o sea, si tengo un trabajo que la plata no me está alcanzando, o el esfuerzo que estoy yo realizando para cumplir ese trabajo no es el adecuado en términos monetarios, ¿cierto? La compensación no es la adecuada en términos monetarios, hay que pensarlo, pues. O sea, pucha, a lo mejor es necesario ese cambio, ¿ya? La vida ha cambiado, no, a todos nos cambia la vida, podemos tener hijos, podemos cambiarnos de región, podemos sufrir alguna enfermedad, tenemos que cuidar a alguien quizás que esté enfermo. Ese cambio de vida también puede afectar nuestro trabajo. Si yo trabajo en turno, a lo mejor tengo un hijo, pucha, a lo mejor ya el turno no me va a servir para compatibilizar mi vida laboral con la familiar, pues, porque mi hijo obviamente va a tener un horario, en algún momento va a entrar al colegio, entonces yo tengo que estar ahí. Hay otras pegas también que son de fin de semana, ¿cachai? Entonces, a lo mejor, pucha, no sé, en un caso malo se me enfermó mi mamá y a mí me toca cuidar el fin de semana por medio, entonces tampoco puedo estar en ese trabajo, ¿ya? También nos invita a revisar las variables de la empresa o la institución en la cual nos desempeñamos, ¿cierto? O quizás del emprendimiento, también se aplica para eso. Otros antes que tú, ¿a qué se refiere esto? A la rotación de gente, ¿ya? Pucha, si tú estás cachando que la gente se está yendo, contratan gente nueva, dura poquito y se vuelve a ir, es síntoma de algo, pues algo está pasando, que la gente no se mantiene en ese trabajo, en ese puesto, y hay un factor dentro de la empresa o de la institución que está haciendo clic, ¿cierto? Que está haciendo cortocircuito y la gente lo está aguantando. No confía en la ética y los valores morales de tu empresa. ¿A alguien le ha pasado que en algún trabajo uno piensa que la empresa en sí o los jefes son medio vacunos, utilizando un término súper coloquial, son malos con los trabajadores, no sé, no pagan los finiquitos, entregan elementos de protección personal que están usados, que están feos, no sé si a alguien le ha pasado eso, ¿no? Que ha llegado a un lugar de trabajo así. Sí, a mí. Y cuéntanos su experiencia, Jiménez, para que nos podamos aterrizar, por ejemplo. Pues hace muchos años atrás, yo originalmente soy de Concepción, me vine hace 25 años a la zona central, con mi hija guaguita, pero yo en ese tiempo trabajaba en una empresa X, que no la voy a nombrar, pero sí, más que descuido por sus trabajadores, me sonó la palabra y estaba medio reñida los actos con la ética. Habían cosas como muy tránsfugas, yo empecé a notar, esta empresa cambiaba repuestos, entonces repuestos de baja calidad, empecé a notar, porque yo estaba a cargo de eso. Por lo tanto, el trabajo final, por supuesto, no era el 100% que ellos garantizaban. Entonces era la primera vez que me sucedía y fue como bien fuerte darse cuenta de que uno estaba promoviendo algo, ¿cierto? Vendiendo, como se dice, la pomada, que era 100% garantizado, 100% acá, y cuando uno ya se va introduciendo con el tiempo en la empresa se da cuenta que no era tal. Fue tanto a mí que la verdad es que a mí me produjo algo como que al final tenía que mentir, y eso no me gustó. Y yo me acuerdo que ahí renuncié, bueno, coincidió con mi viaje acá, y renuncié. Sí, fue difícil porque los trabajos, sobre todo en regiones, nunca son tan abundantes
como en la región metropolitana, a pesar de que fue hace 20 años atrás, igual, de todas maneras. Estaba bien remunerado, pero era por lo mismo. Después descubrí que la gente rotaba mucho y de muchas otras prácticas malas, entonces no me di cuenta al principio. Pero fue bien fuerte el proceso, fue, como, fue lo más duro que he tenido que ver laboralmente, en realidad. Qué complejo, qué complejo. Gracias, Jimena, por tu experiencia, por contarnos tu experiencia. Claro, pues eso pasa. No se les pagan los finiquitos, les cortan plata los finiquitos, no les dan las vacaciones, los aburren para que renuncien y no pagarle temas de indemnización, ¿cierto? Entonces, todo eso efectivamente le dice, oye, ¿sabes qué? No pasa nada. ¿Te sientes saturado? ¿Alguien ha escuchado el término burnout? Burnout, sí. ¿Cierto? Se refiere al término de quemarse en el trabajo, ¿cierto? De sobretrabajar, de sobreexplotarse en el trabajo, independiente del tema, po. Entonces, o sea, independiente del trabajo. Uno le da hasta que el cuerpo no aguanta, o falla el cuerpo, o falla la mente, y perdemos la concentración, empezamos a hacer trabajo mal, finalmente terminamos saliendo de esa empresa o de ese rubro, justamente por esas situaciones, de esta saturación. Cuéntenme, chiquilla, ¿se imaginan alguna profesión quizá o algún puesto que entre como en este tema de sentirse saturado? Los profesores. Los profesores, ¿quién dijo los profesores? Yo, Emi. EGNIS, efectivamente, los profesores. Pucha. Sí, los Tú nos profesores. contaste que habías tenido la experiencia de trabajar en un colegio, ¿cierto? Ajá, sí, correcto. Claro, por lo menos ¿nos podéis contar tu experiencia con respecto justamente a este tema de los profesores? Bueno, sí, básicamente el hecho de estar todo el día, todos los días de la semana en una sala de clase con niños, bueno, hay colegios donde las salas de clase son muy pequeñas para la cantidad de niños que están y por supuesto eso colapsa. El profesor trabaja en el colegio, trabaja también, muchos se llevan trabajo a su casa para poder corregir, planificar, y prácticamente no tienen descanso. Y llega un momento donde colapsan porque no dan para más. Entre tanto, petición o demanda tanto de los estudiantes, de sus superiores, el jefe de UTP, el director y también los apoderados. Y trabajar con, no sé, 40 niños en un aula es como trabajar con 40 mundos diferentes. Hay niños también que tienen condiciones especiales y necesitan una atención especial. Eso también hace que sea mucho más agotador el trabajo del docente. Efectivamente, Ignis. Claro, lo que tú dices, para mí es súper subvalorado el tema de los profesores. Justamente a mí me cae el tema de la planificación, pues, porque claro, a ellos les cuentan, no sé, por los profesores de jornada completa, que son 40, 44 horas, pero son 40, 44 horas en aula, pues, pero tienen que hacer las planificaciones, tienen que revisar las pruebas, tienen que reunirse con los apoderados. Entonces, pucha, se les va la vida trabajando. Se les va la vida trabajando. Y claro, y ahora está relativamente un poco más regulado acá en el país, pero antes esa pega los profesores la hacían por cuánto, por 500, 600 mil pesos y trabajaban, estoy seguro que más de 10 horas diarias los que tenían jornada completa. Entonces, tema complejo. De hecho, hay un estudio que precisamente de los profesores que habla de que en los primeros 5 años de la carrera ejerciendo como docentes, del 10 al 15% abandona el trabajo y se va a otra profesión o derechamente, o sea, dejan el colegio y empiezan a emprender, buscan otro trabajo, porque terminan teniendo este síndrome de burnout, que es quemarse por el trabajo. Exactamente.
También es Exacto. que el trabajo no, el sueldo no compensa el trabajo, la carga de eso es desmotivante para los profes. Totalmente, pues, te reventáis trabajando toda la semana y después uno recibe chaucha, entonces no compensa efectivamente. ¿Alguien me comentó otra profesión, algún otro cargo, cierto? ¿O no? Era el mismo. Ya, súper. Pero bueno, tenemos súper claro ahí un ejemplo clásico de lo que estamos hablando, ¿cierto? Tu trabajo no es valorado, no te Yo dan soy feedback. profesor Dígame. también en la parte de salud también. Sobre todo Ah, en el área de Penske, yo tengo gente conocida, se sacrifican mucho, es muy mala la paga. De repente le hacen cambios de turno en el mismo momento, terminan agotadas, desmotivadas total al final de terminar, después de trabajar un par de años. También sí, esa área es muy pues, ingrata. sí, hay test que esos turnos 24 no Y sé los tratos cuánto. no son muy buenos. De repente Además, los doctores, les tocan unos doctores que tienen un carácter, los pacientes, entonces es como, se pierde después como esa vocación. te quedaste en silencio, Paula. No te escucho. Se te fue el audio. Está ahí silenciado. Es cierto Oh, lo de los test, profesor. Se cayó. sí, se cayó. Ahí volvió, volvió. Eso, que los doctores, los mismos pacientes, las jefaturías no las tratan muy bien siempre y es ingrato el trabajo. Sí, pues no, y también es súper agotador por el tiempo. Uf, Yo, por ejemplo, ayer me tocó que tengo que quedarme hasta tarde en el trabajo. Por un tema X me toca cerrar el edificio, entonces, no sé, pues, yo ayer ya llego más tarde porque tenemos una flexibilidad horaria en el trabajo, podemos llegar más tarde. Pero, por ejemplo, yo ayer estuve en la oficina hasta las 9, 5 de la noche. ¿Cachai? Entonces, después uno... Y me imagino esa gente que trabaja 24 horas seguidas en un tema de la salud, que es súper complicado, tenés que estar concentrado, tenés que ser preciso. Entonces, no sé cómo lo hace, sinceramente. Me estoy apurando. Profesor, también la gente que trabaja, por ejemplo, en conectividad en redes, ¿Ya? también. Yo tengo el ejemplo de cerca, mi esposo trabaja en redes, en F. Ayer era a las 3 de la mañana y algo personal, y de repente me doy vuelta y no estaba. Y lo escucho hablar por teléfono y pensé que había pasado algo con un familiar, como somos del sur acá, y estaba hablando, reclamo, porque se roban Uf, la fibra, se roban los cables, entonces hay que coordinar, que la gente vaya, que revise, eso significa también involucrar a los técnicos que trabajan, que tienen que salir, tienen que ir, entonces de verdad son cargos que uno dice, claro, un ingeniero, pero sabes que mi esposo trabaja más que un médico, yo creo, o por ahí, fin de semana le toca, en la noche, en la mañana, la verdad es que ya el otro día tiene que cumplir horario porque no tiene flexibilidad horaria. imagínese. Entonces, son profesiones que no se ven mucho tampoco, no son tan visibles, pero tienen una demanda laboral. Imagínense Internet en la época de pandemia. Una Claro, locura. para volverse loco, claro, efectivamente. Son carreras, profesiones así complejas también. Súper. Gracias por el ejemplo, Jimena. Tu trabajo no es valorado. Hablábamos el otro día del feedback, ¿cierto? No tienes feedback, o tu feedback siempre te golpean nomás, no, está diciendo esto mal, está diciendo esto mal, o simplemente no te pescan. Entonces, también es un indicador de pensar, pucha, estoy bien en mi trabajo, es posible o es tener que buscar otro. No te sientes aprovechado en todo tu potencial. Alguien la pregunta, esto es una pregunta. ¿Alguien la ha pasado en su trabajo? ¿Se siente marcando el paso? eh, Sabiendo que puede aportar mucho más, que puede ser otro aporte para el trabajo, para la empresa, para la institución. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Alguien ha sentido eso? A todos, alguna ¿Cómo? vez. A todos alguna vez, yo creo. De más, po. Entonces, claro, el texto nos pone nos pone ese elemento también como a pensar que ya es un momento de buscar un nuevo trabajo. Y ya te han marchado mentalmente. Aquí lo primero que se me ocurrió cuando escuché esos videos de TikTok cuando sale, y se han marchado. Uno le pasa eso de repente en el trabajo, pues, estáis ya ido, estáis pensando en otra cosa, estáis en tu mente imaginando otro trabajo, está con tu atención puesta en otro lado, ¿ya?
Entonces, obviamente, cuando estamos ahí, es importante preguntarse si no es el momento de buscar otro trabajo. Obviamente, si no nos pillamos con ninguna de estas cosas, o sea, estamos cumpliendo estos puntos, ¿cierto? O en realidad no estamos cumpliendo estos puntos, nuestro trabajo es valorado, ¿cierto? El texto nos invita a reflexionar sobre nuestro actual puesto de trabajo, ¿cierto? Y a la búsqueda de otro. También, después de analizar estos puntos, nuevamente le invito a hacer un par de preguntas, ¿cierto? ¿Por qué quiero cambiar de trabajo? ¿Para dónde quiero ir, cierto? ¿Qué es lo que busco exactamente? A ver, quiero cambiar de trabajo porque no me gusta el ambiente, porque estoy desaprovechado. ¿Y qué busco? No, busco utilizar mis potenciales a lo máximo posible, busco estar en un buen ambiente de trabajo, busco una jefatura responsable que me acompañe, que me ayude, etcétera. ¿Qué tiene que ver con lo que busco, que me gustaría encontrar? No lo pusimos ahí, pero siento que también un tema de cambiarse de trabajo es el ambiente laboral, con quién trata, los compañeros, la jefatura. Es más, hay un dicho que es bien difundido, que la gente no se cambia por el trabajo, se cambia por la jefatura. Puede ser. Y lo último dice, te invita, ¿cierto?, a vivir la búsqueda, o sea, no es que te invite, sino que indica que de repente la búsqueda, perdón, sí, te invita, me confundí con otro concepto. Vive la búsqueda como una oportunidad de resurgimiento, de modificar en ti algunas cosas que creía que estaban dormidas, que crees que van a ser nuevas, van a ser de apoyo, de ayuda, ¿ya? Obviamente cuando buscamos un trabajo, una nueva oportunidad laboral, independiente del área, insisto, tenemos que ir de acuerdo a nuestro perfil, o sea, tenemos que ver para dónde queremos, ¿cierto? Y nuestras aspiraciones. Pucha, si recién salí del colegio, recién terminé de estudiar en la universidad o el elemento que sea, ¿cierto? Obviamente no voy a pretender ser gerente general al tiro de una empresa, salvo que sea la empresa de la empresa familiar. Es otra cosa. Cosas que no nos pasan, es difícil que pasen. Pero entonces esa búsqueda tiene que ser de acuerdo a eso. Obviamente la diferencia de ser diplomático en la salida de tu trabajo anterior, o sea, no voy a pescar mis cosas, voy a decir, si salgo a las 6, digo a las 5:30, ¿sabes qué, jefe? Encontré una pega nueva, mañana empieza otro trabajo, así que ahí tiene su trabajo, salvo que se quiera dar algún gustito, pero la regla general dice que no se debe hacer así. Es más, por normativa legal, se indica que uno tiene que presentar la renuncia con 30 días de anticipación por Código del Trabajo. Siempre hay que salir con la puerta ancha, profe. ¿Cómo? ¿Cierto? Eso, me estaba tratando de acordar del concepto, Jimena. Me acordaba que habían dicho, pero no acordaba cómo era. Tratar de salir por la puerta ancha. Y acuérdate que también hay otro dicho, que el que va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Es verdad también. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo en cuenta, especialmente en el trabajo. Y obviamente hay que tratar de cumplir una serie de reglas para que tu incorporación a una empresa se realice a plena satisfacción. ¿En qué sentido? En tener las reglas claras, ¿cierto? En saber, no sé, cosas súper simples como el sueldo, horarios de trabajo, si va a haber turno o no, la modalidad de trabajo. Usted sabe que también puede ser, no sé, por Código del Trabajo, artículo 22, que no tienen horario, que no tienen supervisión. Entonces hay que tener súper claro que cuando yo voy a aceptar un trabajo, tener las claridades de ese aspecto. Ojalá a través de una carta ¿cuál es el nombre? Como de oferta laboral, algo así. ¿Ya? Ojalá ese sea el medio, porque así uno se respalda, porque yo lo he visto muchas veces. Uno llega a un trabajo, vengo a trabajar. Ya, entonces me dijeron que yo iba a ganar tanto. No, pero es que mira, ese tanto es que si cumple esta otra meta y esta otra meta, y para cumplir esas metas tienes que venir a trabajar los sábados
y 2 domingos al mes. Entonces tú ves, ups, no es como yo pensaba. Entonces hay que tener esas reglas súper claras, ¿ya? Lo que le decía, cuando comenzamos la búsqueda de trabajo, ¿cierto? Esa búsqueda tiene que ir de acuerdo a ciertos aspectos, al perfil profesional. Soy recién egresado, ya obviamente voy a buscar un cargo, un tema que esté enfocado a eso, ¿cierto? A personas recién egresadas. ¿Cómo se llaman estos? Los juniors. ¿No? Estos nombres que le ponen a las cosas. Por favor, si alguien me ayuda. Asistente. Asistente, ¿cierto? Asistente junior, gracias, Marisol. Como asistente, ¿cierto? A ese cargo obviamente vamos a tener que ir a apuntar. De ahí viene este tema del profesional consolidado, ¿cierto? Más de 5 años de experiencia, que tiene ya especialmente un bagaje en ciertos aspectos técnicos, ¿cierto? O en ciertos rubros. No sé, pues, en el rubro no sé, de los riesgos financieros, ¿cachai? Entonces, generalmente para el riesgo financiero van a buscar personas que tengan experiencia, que estén al tanto de las temáticas, porque obviamente es complejo, po. O sea, el mismo nombre lo dice, el riesgo. Entonces tenés que tener gente que te prepare para que ese riesgo no se transforme en un evento potencial de pérdida. Y finalmente, obviamente, lo que tiene que ver con la jefatura, ¿cierto? De alto impacto, gerentes generales, gerentes de operaciones, etc. Bueno, ya para esos cargos también, y que también tiene que ver con el perfil, hay distintas maneras de buscarlo, de encontrar esos trabajos. Bueno, obviamente los primeros, no sé, a través de las bolsas de carrera de la universidad o del instituto, del colegio donde uno estudió, partiendo desde las prácticas, uno puede quedarse trabajando también en esa misma empresa o instituciones. Ya para los segundos pasos, ya más que nada, el LinkedIn es una herramienta súper potente para buscar trabajo. Hay mucha oferta laboral y obviamente los portales de búsqueda. Y finalmente, para lo que son gerencias generales o cargos de ese tipo, básicamente se hace a través de empresas especializadas, ¿cierto? Estos headhunting que habíamos conversado un par de días anteriormente. Siempre hay que destacar la capacitación profesional y la humana. Oye, ahora cada vez está siendo más apreciado el tema humano, el tema de los hobbies, el tema de los pasatiempos, hacer algo más allá de lo que te demanda el trabajo propiamente tal. Es súper bien valorado, súper bien visto. Yo les comentaba que yo trabajo en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. No sé si les comenté, pero yo también soy dirigente regional de la Asociación de Funcionarios del Servicio. Entonces, obviamente, en una institución como el CERNAMEC, cualquier persona en realidad que indique que participa en una ONG, por ejemplo, de temas de género, se gana 3 estrellitas al tiro, ¿cachai? Porque claro, está a caballo en la temática, se maneja en el tema, entonces son temas súper importantes. Y obviamente una capacitación profesional enfocada al puesto que se está requiriendo, ¿ya? Obviamente el conocimiento de la nueva empresa o institución, pues si llega a la entrevista y me dice, ya, ¿qué conoce la empresa? No sé, vende ruedas. Ya, pero ¿de qué ruedas estamos hablando? Vende ruedas. No sé, por poner un ejemplo súper ñurdo. Entonces es súper importante ese conocimiento, hacer ese estudio previo, conocer la empresa, hacia dónde está enfocada, los productos, el público objetivo, etc. Y también comenzamos la búsqueda, ¿cierto? Buscamos esta búsqueda para mejorar nuestro nivel profesional. Hay empresas, hay lugares donde uno llega y topa techo. O sea, ya si no eres familiar de los gerentes, sabéis que no vaya a llegar más arriba que, no sé, por una jefatura X o profesional X. Entonces, si sabes que no estás en el círculo de esas personas, sabes que no va a llegar. Entonces, es el momento quizás de buscar otra oportunidad. Y un proyecto agotado, obviamente. O sea, ya cuando no tenemos más que hacer en nuestro trabajo actual, también nos preparamos, ¿cierto? Y salimos en la búsqueda. Ya, postulamos, vamos a ver trabajo, ¿cierto? Obviamente este lado está más enfocado en el tema del trabajo dependiente, ¿cierto? Y nos llaman a una entrevista.
saquemos ya la entrevista en línea, chiquillos, porque ya estamos también, otra vez estamos mutando a la entrevista presencial. Ya a la gente le gusta la entrevista presencial, a la empresa le gusta ver a la gente, a la empresa le gusta el control. Por lo tanto, cuando termine este estado de emergencia sanitaria, lo más probable es el 31 de diciembre, el 3 de enero, cuando volvamos a trabajar, les aseguro, 98%, pongo mi palabra en 98%, ¿no? Que la gente va a volver masivamente a trabajar. Las empresas no van, muy pocas empresas van a optar por el teletrabajo, porque a la empresa en general, a las personas en general les gusta el control, les gusta ver ahí a la persona haciendo su trabajo, no en su casa. Qué fome. Entonces, ¿cómo? Qué mal, porque la pandemia demostró que hay mucho trabajo que puede hacerse online y se puede hacer en forma eficiente. Sí, pues sí, estamos súper claros, se puede hacer, pero a la gente le gusta ver que lo estoy haciendo al frente de ellos, no en la casa. Sí. Porque las típicas suspicacias que uno lo escucha en todos lados. No, es que trabaja hasta las 11, después se va al mall, se va a dar una vuelta a la feria y de ahí se vuelve a conectar a las 3. ¿Sí? Pero independiente, en ese tiempo tú hiciste todo lo que tenías que hacer. Porque Exacto, quizás te levantaste antes, ¿cachai? De las mismas 6 de la mañana que te levantáis para arreglarte, para tomar la micro, irte a trabajar. Empezáis a trabajar desde las 6 de la mañana desde tu casa, ¿cachai? Te sentáis a las 6:15 con un café y te ponías a trabajar. Trabajáis como loco hasta las 11 de la mañana y de ahí te conectáis hasta las 3 de la tarde y de ahí así la última pasada de la tarde. Pero, insisto, a la gente le gusta. Aquí, donde mis ojos te vean. Eso le gusta, ¿ya? En una entrevista de trabajo, como les decía, ya están mutando de nuevo a lo presencial, ¿ya? Obviamente nuestro cuerpo de repente dice más que nuestras palabras. Entonces los aspectos no verbales en la entrevista son fundamentales. La postura, ¿cierto? Cómo nos sentamos en realidad básicamente con nuestros interlocutores, con las personas que nos están entrevistando. El contacto visual, súper bueno hablarle a las personas, porque en una entrevista eso es lo que haces. Le respondes las preguntas a ciertas personas y indicas hacia dónde quiere ir tu carrera, ¿ya? O qué es lo que quieres en esa empresa. La sonrisa, obviamente, siempre es bonita una sonrisa, si tienes los dientes bonitos, además, mejor aún, pero siempre hay que demostrar comodidad, alegría en la entrevista. Y ahí habla de un apretón de manos firmes, ¿cierto? La única oportunidad de contacto que podemos tener con las personas tiene que ser de forma segura, tiene que ser demostrando esa seguridad, ¿cierto? Esa postura frente a ese trabajo y además que está ahí demostrando que uno tiene energía. ¿Qué se busca, cierto, en general en la entrevista? Una buena comunicación, tratar de ser claro, conciso con lo que se pregunta, con lo que se está consultando o hacia dónde quiere ir el trabajo. Las habilidades de liderazgo en caso de que sea un puesto de jefatura, ¿cierto? Esto en todos lados, salvo si uno trabaja en una línea de operaciones, pero las competencias para jugar en equipo son fundamentales. Ahora yo creo que el 80% de los trabajos tiene que ver con eso, con trabajar en equipo, con trabajar en redes, con tener contacto. Eso es súper importante. Y también la aspiración en la energía y la ética, o sea, fundamental también. Esta es la típica. Yo creo que todos los que han ido a una entrevista le han preguntado alguna vez ¿cómo se ve de aquí a 5 años más? ¿Cómo se ve de aquí a 5 años más? Siempre va a preguntar eso. Siempre, o sea, en alguna vez les va a tocar, si no le ha tocado, les va a tocar. ¿Ya? Y medir cuál es la energía de cada uno con respecto a eso. ¿Ya? No, mi amorcita, gracias. Se me fue la onda, es que tengo a mi hijo acá que me está ofreciendo chicle. ¿Qué, mi amor? Oh. Y después vamos a jugar. Si voy a ir a una entrevista laboral, ¿cierto? Debo tener pensada y tener claro estos temas, ¿ya? Hay que pensar en uno, ¿cierto? Para poder hablar de uno. La experiencia,
Yo les comentaba también el anterior día el tema de las entrevistas por competencia. Ahora en general las entrevistas tienen que ver con eso, ¿cierto? O sea, con respecto, y esto se lo hablo desde la experiencia por lo menos. Obviamente mi sector es limitado porque yo trabajo en el ámbito público, por lo tanto un poco más limitado de lo que se hace en el sector privado. Pero por ejemplo en el ámbito público las entrevistas van mutando a eso, hacia las entrevistas por competencia. ¿Qué has hecho tú cuando se te ha presentado tal situación? Entonces uno tiene que tener esas cosas súper claras, ¿ya? En un tiempo más, en el otro taller nos toca hablar de las postulaciones laborales y ahí es como más preciso. Ante eso justamente vamos a conversar un poco de eso, de la entrevista más en profundidad, ¿ya? Dar claridad a tu objetivo y que haya coherencia con la posición por la que te entrevistas. Obviamente, si yo voy a una entrevista para ser operario, no voy a decir, no, es que yo quiero conformar un equipo de operarios de excelencia. No, pues si tú vayas a ser el operario, no vayas a ser el jefe de ese operario, no vayas a ser el gerente de esa área, ¿ya? O en cambio, si tú vas a ir postulando a tema de jefatura, no, mi objetivo es que aprender a manejar bien el Excel. Loco, tú vas a hacer la jefatura, entonces tenés que gestionar a las personas, tenés que gestionar los talentos, tenés que ordenar el trabajo. Entonces hay que tener súper claro a lo que vas, a la entrevista a la que vas, para manejar esa entrevista de acuerdo a las competencias que se requieren para ese cargo, ¿ya? Yo les decía, la experiencia, súper importante, pensar en uno, en lo que hizo. ¿Cuáles fueron esos resultados? La típica, aparte de los fracasos, y antes de los fracasos, siempre te van a preguntar algo que haya hecho bien en su trabajo anterior. Cuéntenos cómo lo hizo. Fundamental, es la típica. Las debilidades y tus virtudes. Dígame 3 debilidades y 3 virtudes. La típica, tenerlo súper claro, ¿cierto? Ojalá, nuevamente, con ejemplo. Aquí nadie... No, sí pasa. Pero... Es difícil ese punto, Miguel, es súper Sí, pues, difícil. es súper difícil. Porque, ¿qué decís? O sea, ponte tú cuando te dicen, diga sus debilidades, obviamente tú vas a decir una habilidad exacerbada. No sé, si la habilidad, por ejemplo, es ser ordenado, es que yo soy muy ordenada. No, soy perfeccionista. Soy súper perfeccionista. Y eso me quita tiempo. ¿Y qué pasa al final? Cuando te están entrevistando, por lo general con ese tipo de respuestas te bombardean, entonces al final tú no sabís qué contestar. Sí, pues no, sí, está súper claro, porque al fin y al cabo tiene que ver con eso, ¿cachai? Pero ante eso, chiquillas, chiquillos, mi opinión, estando obviamente desde los dos bandos, María Isabel, o sea, dígase como entrevistado y como entrevistador, ¿cachai? El consejo es ser honesto. Ser y ya, honesto. mira, ya, en ese punto, ahí tengo otro punto. Eres honesto, pero tú, ¿cómo podéis definir tus debilidades? Porque es que yo lo siento que es súper difícil. Por ejemplo, si me decís ser honesta, yo te puedo decir ya, mira, ¿sabéis qué? Yo por lo general, una debilidad que yo tengo es que me doy mucha vuelta de repente para mandar un correo. Ya, perfecto. Lo revisáis 3 veces. ¿Por qué? Porque soy un poquito dura. O sea, tiendo como lo que estoy pensando lo estoy escribiendo, entonces se me olvida como hermosear un poco el correo o ser un poquito más dócil. Pero ¿cómo le voy a decir eso cuando se lo voy a dar una entrevista? No, sabéis que me cuesta escribir correos, me van a decir ya, fuera. Pero, porque mi pega es parte de escribir correos todo el día. Dale, tengo una sugerencia. Ya, Paula, por favor, ayudémonos a todos para la entrevista. Para todos, yo aprendí este tema de cuáles son tus debilidades. Uno le pone, soy trabajólica, soy demasiado ordenada, soy muy metódica. Y resulta siguiente que eso no son defectos, son virtudes, son lo que somos más y siempre van a gustar en un trabajo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que aprendí yo? Que uno tiene que decir que uno tiene ciertas debilidades, defectos, pero que no son del área del trabajo que te están pidiendo. Es decir, si tú vas a trabajar en la parte administrativa, no digas una debilidad que tú tienes que esté relacionada con la parte administrativa, porque eso no te lo obligan a decir. Esa es la manera de poder enfrentar estas preguntas, que son terribles. Súper, ¿viste? Eso... No, es una mirada por el tip, te pasaste. Es una mirada súper buena, ¿cachai? Porque claro, o sea,
di una debilidad, claro, piensa en tus debilidades, pero que estén fuera de las competencias que se requieren para ese cargo. O sea, obviamente si te dicen, oye, tienes que ser ordenado para el tema, no sé, trabajo bajo presión, no podéis decir, no, es que mi debilidad es que si me retan mucho me desconcentro y no hago la tarea, ¿cachai? Voy a Claro, llorar. es un tip súper bueno. Ya, pero me parece súper bien. Ya, pero al menos a mí me gusta el tema de la honestidad y he aprendido a que se valora, porque por lo menos desde el lado de cuando uno es entrevistador, especialmente en ese punto, uno se da cuenta cuando la gente está chamullando. Egnis, levantó la mano. Bueno, yo quería contar una experiencia personal que me pasó justamente postulando un trabajo. Yo fui brutalmente honesta, como dices tú. El trabajo era para ventas, para ser Perfecto. ejecutivo de ventas. Y yo en mi vida jamás he vendido, pero ni siquiera el catálogo de Avon, nada. De hecho, yo me considero súper mala para poder vender algo. O sea, de verdad no, siento que no es lo mío. No tengo habilidades para eso. Sin embargo, yo me postulé al trabajo, hice todo el entrenamiento y al final pedían que uno escribiera una carta diciendo que por qué debían considerarme para el puesto. Y pues en esa carta yo fui honesta y escribí que yo, a pesar de no tener habilidades, de no tener experiencia y de incluso no considerarme... Buena para las no, ventas. exacto. Yo consideraba que sí tenía, a pesar de todas estas debilidades, la fortaleza que yo tenía era que sí tenía disposición a aprender. Y bueno, y otras cosas más escribí y de un grupo de 17 personas solo escogieron a 3 y yo estaba incluida. ¿Entiendes? Mira. Y yo... Que la ha hecho al mismo bote. ¿No? ¿Ah? Ha hecho el mismo botecito. No. Mira, viste la experiencia de la Agnes, es súper valiosa porque al fin y al cabo, bueno, más que tiene que ver con, creo yo, así como impresión a simple vista, tiene que ver con, disculpando de nuevo el término, hoy ando muy coloquial para los términos hoy día. Demostrar tener cojones, pantalones para el tema, pues, ¿cachai? Entonces, loquito, ¿sabes qué? No cacho nada, pero totalmente dispuesta a trabajar en lo que se requiere. Aprendo rápido. Pero aprendo rápido, exactamente. ¿Cachai? Entonces, claro, insisto, especialmente a la María Isabel, que dice que es tan complicado decir la verdad. Pero en una entrevista personal No digo que sea complicado decir la verdad, sino que es complicado qué vaya a decir, porque bueno, yo estaba en en varias partes me ha tocado muchas entrevistas a lo largo de mi vida, y la verdad que me ha tocado estar en entrevistas horribles, onda que tú salís de la entrevista y de ahí gracias que estoy segura que en esa cuestión no vaya a quedar. Y de ahí gracias porque esa persona no la voy a volver a ver nunca más. Como en otras entrevistas que tú de verdad querís quedar y no sé, pues estaba nervioso, pero a lo que voy yo, claro, que en el fondo yo siento que es súper difícil el tema de, independientemente que quieras decir la verdad o no, es difícil cómo exponer tus debilidades, pero ahí Paola dio un buen ejemplo. Un buen ejemplo, ¿viste? Eso es un ejemplo de lo que hemos hablado antes, pues cómo salir de la caja, ¿cachai? Entonces, loco, sé que no tengo que hablar de esto, así que veámoslo desde el otro lado. Eso, bacán, me gustó Otro comentario, no sé, para mi compañera si le sirve. Yo pasé también por entrevistas de trabajo y casi siempre tenía como el potencial para ese tipo de puestos. Pero a veces les juega el tema del carácter a uno. Yo soy un poco reservada. Y donde uno es reservada es poco comunicativa y cuesta de repente expresar bien lo que objetivamente, en pocas palabras, precisas lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo yo misma me hice como, leí muchos tutoriales, me asesoré mucho por lo que hizo tú y aprendí mucho de cómo presentar una buena entrevista de trabajo. Lo hice con fe, pero sabes que me fue tan bien que las últimas entrevistas de trabajo que di me salieron perfectas. Tanto así que lo que aprendí y estudié por tutoriales de internet con respecto a la entrevista de trabajo
que la última vez que ya postulé a trabajo, de los últimos trabajos, después de aprender eso, me llamaron a las 5 entrevistas y en todas quedé. No sabía qué trabajo escoger. Entonces, una de los tips que había uno de las personas, coach, no sé cómo le digan a estas personas que entrenan para la entrevista, fue esa. Que si tú te empezás en una entrevista de trabajo, justamente no vas a decir como una virtud, la vas a tomar como defecto, que son típicas porque ellos saben. Pero sí lo que pueden mencionar es que si tú tienes ciertas debilidades que tienen que ver con otros ámbitos, pero si están directamente relacionadas, como usted decía, bajo presión, y el trabajo es bajo presión, no vas a quedar en el trabajo. Y uno necesita el trabajo. Entonces, lo demás lo puede ir trabajando en el mismo proceso, mejorando ciertas cosas que le faltan a uno. Eso es como para mi compañera, a lo mejor le pueda servir lo que yo hice, que a mí fue efectivo. Muy efectivo. Felicitaciones. Perdón que me vienen a hablar. Gracias, Paula. Oye, sé que sinceramente es súper buena lo que nos comentas, creo yo. Creo que son temas que de repente uno deja de lado, justamente porque uno se pone nervioso, como dice la María Isabel, pues digo, ¿qué digo? ¿Qué digo? Porque lo que diga lo va a ser usado en mi contra. Entonces, súper buen consejo. Lo voy a agregar después en la diapositiva, Paula. Lo voy a quitar. Lo conversamos, prepararse para compartir fracasos. Hay que, insisto, hay que ser honestos, creo yo. Y ojalá honestos en las cosas que no quieren para el puesto. Te uso para hablar las cosas que hay que ser honesto con las cosas que no quieren para el puesto. Y obviamente hay que preparar yo soy re malo para el inglés. Elevator pitch, que tiene que ver con un discurso como de presentación, ¿cierto? Como para ofrecerse uno mismo. Ojalá, ¿cierto? Uno hacerse un discursito. Yo soy, no sé, en mi caso, yo soy Miguel Serra, Orellana, ingeniero en prevención de riesgo y medio ambiente con 12, no, pues ya, con 14 años de experiencia en el ámbito público, privado. Además de eso, tengo experiencia en el área de gestión de personas, con excelentes relaciones laborales, y uno se relaciones personales, y uno se crea un speech tratando de decir todo lo bonito que quiere decirte uno mismo en un ratito, porque siempre en la entrevista siempre te preguntan eso, o sea, siempre te hacen presentarte. Entonces, en esa presentación, uno tiene que ir con todo el tiro. Yo les decía, te preguntan, experiencia, ¿por qué está buscando nuevo trabajo? Ya lo conversamos, ¿cierto? ¿Por qué en esa empresa? Creo que le han preguntado también a ustedes, oye, ¿por qué aquí y no en otro lado? ¿Cachai? También tenerlo súper claro. Y aunque haya que mentir a veces, pero en eso yo creo que hay que ser bien, en eso hay que llevarle por su lado al entrevistador, que es la empresa más grande de Chile, porque es una buena empresa para trabajar, lo que sea. Las capacitaciones uno tiene que tirar encima de toda la experiencia y la capacidad que tiene uno para realizar el trabajo. En la entrevista hay que tratar de sacarlo. Justamente hoy día, chiquillo, estaba en una entrevista, me tocó hacer una entrevista laboral para un cargo de profesional en prevención de violencia contra las mujeres. ¿Ya? Y lo que se busca en ese cargo es que las personas que asuman empiecen a coordinar el tema de los dispositivos de prevención de violencia contra la mujer en las comunas, en el territorio, básicamente, que es lo que se le menciona el territorio. Y justamente la chica que estábamos entrevistando, ha trabajado toda la vida en el territorio, más de 12 años trabajando en el territorio. Y ella no se sacó el jugo con eso, ¿cachai? Entonces, súper importante conocer el contexto del cargo para que a través de tu experiencia explotar ese contexto, ¿cierto? Demostrando que tú tienes las habilidades y especialmente la experiencia para realizar ese trabajo. ¿Cachai? Entonces uno de repente deja esas cosas de lado, se preocupa de lo genérico, de hablar bonito, pero hay que tener súper en cuenta el cargo en el que estás presentándote, del cual estás haciendo una entrevista. Es fundamental. ¿Por qué vas a agregar valor a esa posición?
totalmente en concordancia con lo que les decía recién, ¿ya? Hay que tener súper claro a dónde voy a llegar, qué es lo que voy a hacer. Y eso asociarlo con lo que soy yo, con mi experiencia, con mis capacitaciones, con mis talentos personales. Uno tiene que adecuarlo, porque en algún momento de la entrevista personal va a salir. Y ahí es cuando uno tiene que tirar toda la parrilla, ¿ya? Practicar la historia, consejo en general, practicar la historia. Yo les decía, ojalá conversarlo con alguien, hacer una mini entrevista, lo que sea. Escribir la respuesta a posibles preguntas, te pueden hacer preguntas, ¿cierto? A ver, ya, ¿quién le preguntaba a la chiquilla? Alguien le hizo una pregunta. Oye, ya, pero justamente, dígame. Tus debilidades, eso me pregunta. Tus debilidades. Preparen esa respuesta, prepárenla. Fuera de la caja, fuera de la caja. Pero, por ejemplo, hoy día le preguntaba justamente la pregunta que está adelante. ¿Cuál sería tu aporte personal a este puesto? ¿Cachai? Entonces, súper importante. Y ojalá hacer una entrevista de práctica con alguien. ¿Ya? Chiquillas, chiquillos, ¿nos tomamos un descansito? Ya. Son las 8:05, nos juntamos a las 8:20 para terminar el módulo de hoy. ¿Les parece? Ya, profe. Súper. Vayan a comer algo, estiren las piernas y nos juntamos en 15 minutos más. Bueno. Ok. Nos vimos. Para entonces. Y volvemos a compartir la pantalla. Ya. Llegamos a esta parte, ¿cierto? Sí. Llegamos a este tema de las entrevistas de práctica con alguien. Ya, hablamos entonces de preparar la entrevista, ¿cierto? No quise hablarles del tema de los currículum porque yo sé que va a haber una pequeña como sesión justamente para hablar de eso con la psicóloga, ¿cierto? Con Javiera. Entonces no quise tratar este tema porque obviamente no bombardearlos con ese tema. Vimos la necesidad de buscar trabajo cuando era necesario buscar un trabajo, cuando teníamos esas ciertas características, ¿cierto? Que nos empujaban a buscar un nuevo trabajo. Y hay algo súper importante, porque lo que hemos conversado, ¿cierto? Hasta se podría considerar como en el tema, por así decirlo, común y corriente de las entrevistas desde hace mucho tiempo. Pero hay algo que hace un par de años también está pegando fuerte y que para muchas personas es un indicador tremendamente potente. O sea, uno puede sacar mucha información de las personas a través de esto. Tiene que ver con las redes, nuestras redes sociales. Ahora, consulta. ¿Quiénes de aquí no tienen? A ver, no, perdón. Voy a reformular la pregunta. ¿Quiénes de aquí tienen al menos un perfil en alguna red social? La que sea. Yo. ¿Cierto? Jimena. La Ignis también dijo que sí, tiene un perfil. Ya mejor reformular la pregunta. ¿Quién no tiene un perfil en alguna red social? ¿Quién no tiene ninguna red social? Facebook, Instagram, TikTok, lo que sea. Todos en silencio. Todos en silencio. Yo creo que la gran mayoría de la gente tiene al menos alguna red social, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en estas redes sociales? Estos perfiles, ¿cierto? Nosotros lo alimentamos obviamente con nuestra experiencia, intereses, pasatiempos, posiciones políticas, imágenes, nuestro hijo, lo que hicimos el fin de semana, la cerveza que me estaba tomando con mis amigos, con mi amiga en un happy hour, el cantar con mis amigas karaoke en el happy hour, la reunión de trabajo que tuvimos el tal día, etcétera. Entonces, las redes sociales, esa alimentación que nosotros le damos,
para este caso, les aseguro que es extremadamente importante. Ya a esta altura de la vida, nuestros, ¿cómo se llama esto, chiquillos, cierto? Las empresas que realizan este trabajo, estoy seguro que revisan las redes sociales de las personas, a ver actividades, ¿cierto? Bueno, obviamente en el ámbito laboral, el tema del LinkedIn también es súper importante como red social, especialmente creada para el trabajo. Pero aún así hay todas las demás son temas súper importantes para eso, ¿cierto? Ya hay 3 aspectos que son súper importantes en ese tema de las redes sociales y que obviamente van a aparecer y van a ser evidentes para un... Oh, se me olvidó el nombre que quería usar. Para una persona que esté realizando un proceso de selección en el cual estén ustedes. Ya a lo mejor, voy a sacar más información de esta persona. Pongo en el buscador su nombre, a ver qué me sale. ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales? Se habla sobre el nada personal, o sea, en general, el contenido que más se sube en las redes sociales tiene que ver con las selfies, ¿cierto? Selfie en la playa, selfie saliendo del trabajo, selfie en la casa, etc. Entonces, claro, o sea, la selfie es uno mismo, pero en general también va dando luces del entorno en el que uno se mueve, las personas con las que se junta, los lugares que frecuenta. ¿Qué es lo que me importa más? Mostrar mi trabajo, mostrar mi casa, mostrar mi familia, etc. Entonces, lo que está relacionado conmigo, claro, a lo mejor es una imagen, pero también dice mucho de lo que pienso y de lo que considero importante, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, es una fuente de información súper importante. Otro de los puntos es que se denomina como siguiendo al líder. ¿Qué página sigo? ¿A qué personaje sigo? Respeto, leo, eso aparece, o sea, aparece a quien sigue, ¿cierto? Tanto en el Instagram, en todos lados aparece eso, ¿ya? A quienes sigue, qué son tus puntos de referencia, etc. Entonces eso también da luces de a lo que a nosotros nos importa, ¿cachai? O si uno lo quiere poner en otro aspecto, desde el emprendimiento, por ejemplo, uno también va viendo hacia dónde está interesada la persona, pues cuáles son los productos que le interesa y quiere comprar a través de estas, no sé, pues sigue pastelería, ¿cierto?, del barrio, porque obviamente uno compra pasteles habitualmente, porque son ricos y aparte uno siempre tiene gente de cumpleaños en algún momento de la vida, en algún mes siempre hay alguien de cumpleaños. Entonces, en diciembre, ya, pasó la visa al tiro a la Jimena. Muy bien. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante, información valiosísima. Y nuestro yo profesional, pues yo les decía, del trabajo. ¿Qué es lo que me interesa del trabajo? ¿Dónde estoy enfocado? Sigo páginas, no sé, pues si yo soy prevencionista de riesgo, por ejemplo, sigo páginas que tengan que ver con eso, no sé. En mi caso está el gremio profesional de prevención de riesgo, ingeniería de prevención de riesgo en Santiago y un par de páginas así, ¿cachai? Entonces eso también muestra nuestro interés en ciertos aspectos del tema profesional, ¿ya? Entonces eso va dando un montón de información que es súper importante para las personas que realizan selección de personal. Y insisto, estoy seguro que las empresas hacen este trabajo posteriormente. Y ni hablar en temas políticos, o sea, aquí no se olviden el cambio de gabinete que hizo Boric y que a las 11 de la mañana se había dado el nombre y a las 11:15 se bajó una persona justamente con publicaciones en las redes sociales. ¿Ya? Entonces, este tema es fundamental ahora, chiquillas, chiquillos, es fundamentalísimo. O sea, está toda nuestra vida, o al menos todo lo que queremos mostrar, está en las redes sociales. ¿Ya? Todo lo que queremos mostrar está ahí. Por eso es súper importante este punto. ¿Cómo sacarle un tipo de provecho? ¿Ya? O sea, obviamente le podemos sacar provecho, o sea, más allá de la entretención, de pasar tiempo, de ver los videos chistosos en TikTok,
Eso es cuando se cambia la voz, que tiene un nombre que no me acuerdo, que se cambia la voz, que le ponen una pista encima, que bailáis, etc. Pero en temas laborales, ¿cierto? Profesionales, de emprendimiento, le podemos sacar provecho. Las profesiones, ¿cierto? A través como de redes como LinkedIn, donde podéis buscar trabajo, donde podéis hacer redes, donde conocí gente con más experiencia que la tuya, ¿cierto? Conoce gente interesante. Entonces, cuando uno se mueve en el ámbito laboral, podéis sacar redes de contacto a través de las redes sociales, ¿cierto? Y con gente que esté interesada en los mismos temas que tú. El autoempleo, bueno, yo soy medio boomer para estas cosas, pero ustedes saben que la marketplace de Facebook tiene de todo. Uno dice, oye, quiero comprar esto, pero búscalo en Facebook. ¡Pum! Van a haber 10 personas que están ofreciendo lo que tú querías en marketplace. ¿Cuál es el término que siempre molesta? Bellas, me llegó tal cosa, bellas, me llegó esto. Entonces, esa cuestión, para el autoempleo, las redes sociales son súper importantes. Cómo gestionáis, cómo te mostráis al público, la imagen que quieres dar, ¿cierto? Es súper potente. Y obviamente la formación académica en el LinkedIn, en YouTube, en Facebook, hay páginas que te enseñan a trabajar en planilla Excel, hay páginas que te enseñan habilidades comunicacionales, ¿cierto? Hay páginas que podía aprender inglés gratis, hay aplicaciones para aprender idiomas. Entonces, ahora en general, que es una cuestión que, insisto, que se viene dando de años, que ya se masificó por completo en Internet, que el conocimiento está al alcance de quien lo quiera. Eso incluye el conocimiento de uno mismo, de las personas. Yo puedo conocer las personas, o al menos lo que evidencian sus redes sociales, a la distancia de un clic, o en realidad de buscar un nombre. ¿Ya? Así que no dejen de lado las redes sociales. Piensen lo que posteen. No. Especialmente si buscan trabajo, porque los van a buscar. Los van a buscar. ¿Ya? Eso con respecto a lo que les quería comentar el día de hoy en este tema. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda antes que pasemos al trabajo práctico? ¿Algún aporte? ¿Algún comentario? Aparte de que hace calor. En Santiago, al menos. Bueno, no, por mi parte no, profe, yo estoy bastante clara, diría yo, en lo que hemos estado trabajando el día de hoy. Súper, Ignis, muchas gracias. Ya pues, chiquillas, chiquillos, entonces, como es costumbre en este módulo, a mí me gusta el tema práctico, no me gusta mucho alguien escribió en el chat. Voy a ver. Gracias, Camila, muy amable. Sí, pues el objetivo es que todos aprendamos. A mí hoy día todos sacamos aprendizaje. Yo valoro el aporte que hizo la Paula con respecto a decir nuestras debilidades fuera de lo que nos piden. Así que yo me llevo eso, ya, pues entonces, siguiendo con este tema, yo le decía, a mí no me gustan las preguntas porque creo que deja poco preguntar de la materia, especialmente porque uno puede leer el manual y puede recurrir a eso, ¿ya? Pero a través de todo lo que hemos conversado hoy día, chiquillos, chiquillas, quiero que en lo mismo que antes, 15 minutos, en un lapso de 15 minutos, yo voy a estar conectado y yo quiero que ustedes preparen un breve elevator speech. No sé si está bien dicho, ¿ya? Entonces, quiero que usted en un párrafo, 2 párrafos, no más allá de eso, una cuestión súper cortita, se presenten ustedes mismos ¿en qué aspecto? Cuénteme de usted y de su experiencia, ¿cierto? Y por qué usted, o sea, más que nada, es por qué usted sería un aporte para el trabajo que está buscando, ¿ya? Entonces, yo quiero que en este párrafo, ¿no es cierto? En este 1 o 2 párrafos, ustedes se vendan, ¿ya? Yo les voy a compartir el link de un formulario para que... Por WhatsApp lo podemos hacer. Sí, por WhatsApp se lo voy a compartir y en el chat de
del Zoom. ¿De cuánto tiempo, profe? Dígame. ¿De cuánto tiempo? ¿En qué sentido, Camila? ¿De cuánto tiempo? Justamente te iba a preguntar eso. Por lo que tengo entendido, el elevator pitch tiene una duración de tiempo. No, pues o sea, obviamente no vamos a tener una duración de tiempo en esto, sino que el objetivo es como tratar de venderte, ¿cachai? Es como vaya a una entrevista y te dicen, a ver, Camila, cuéntame de ti y por qué serías buena para este cargo. Entonces, bajo esas dos preguntas, preparen un elevator, ¿cachai? En el sentido de decir, loco, yo soy tanto, yo hago esto, me he capacitado en esto y yo te puedo aportar en este cargo en tal y cual cosa, ¿ya? Así, vendiéndola así heavy, ¿ya? Okay. Hay que venderla. Ya, profe. ¿Ya? Entonces, chiquillos, y escrito, ¿cierto? sí, pues yo les compartí un link en el chat y se los voy a mandar ahora por el WhatsApp. Denme un segundito, déjenme abrir el WhatsApp en el computador. Gracias. No, pues. Deje compartir el WhatsApp en el computador para que esté conectado, ¿cierto? Si lo tenía conectado. Entonces se lo voy a pegar en el WhatsApp también para que lo puedan ver, ¿ya? Eso, pues yo te voy a estar conectado aquí también porque lo más probable mi hijo me quiere buscar para ir a jugar, así que yo voy a estar atentos si tienen cualquier duda, cualquier consulta. Y estamos conectados hasta 10 para las 9, ¿les parece? Ya, profe. Súper. Cualquier duda, cualquier pregunta. Una consulta. Ahora nos vas a mandar un documento donde vamos a contestar esto y eso te lo tenemos que enviar y después tenemos que esperar para revisarlo o te lo enviamos y nos desconectamos. No se desconectan nomás. Mira, he estado súper problemado de tiempo para revisar los trabajos anteriores, chiquillos, pero sí me comprometo de aquí al viernes poderle hacer la retroalimentación de los trabajos, ¿ya? O en realidad, más que hacer la retroalimentación de los trabajos, prometo revisarlo. Y acuérdense, ¿vieron el link, cierto? Sí. Acuérdense, chiquillas, chiquillos, que yo les pedí el trabajo de responder el test DISC, el que les mandé por link la otra vez, o le mandé el link la otra vez. Los que no lo han respondido, por favor, les pido que lo respondan, ¿ya? Para que cuando tengamos esta sesión como personal, analicemos en el informe, ¿cierto? Obviamente, les doy una retroalimentación rapidito de los trabajos que hicimos, y después nos enfoquemos en el informe, en el DISC, ¿ya? Porque creo que es súper importante lo que hemos conversado a través de esto, reconocernos a través de ese test. ¿Les parece? Miguel, me confundí. ¿Cuál era ese test? Te lo mando de nuevo, Ana María. Es un test que lo conversamos creo que en la primera clase. Entonces yo se lo voy a volver a enviar por el WhatsApp, ¿ya? Para que ustedes lo respondan, que un test en línea, Ana María. Y después ustedes, cuando tengan el resultado, me lo mandan por correo, ¿ya? Ya, gracias. Así que les voy a reenviar los mensajes al WhatsApp. Por supuesto, don Fabián. Ahí va mi correo. Ya, insisto, o sea, desde lo que hemos hablado de lo teórico, el test del DISC es súper importante para trabajar desde lo práctico, como herramienta inicial, ¿cierto? Para ir conociéndonos, descubriéndonos y poder ser explotar nuestra habilidad, ¿ya? Eso, y eso lo vamos a dejar, insisto, chiquillas, para las posibles sesiones personales que tengamos. Bueno. Súper. Entonces las dejo 10 minutitos, apagamos la pantalla. Chicas, chicos, ¿alguien tiene alguna otra duda, alguna otra consulta? Súper. Entonces el día viernes nos conectamos a la misma hora, a las 7, y empezamos a ver el primer módulo de los 6 que está en la aplicación, ¿ya? ¿No le abre el link, Camila?
Qué raro. Probó por el del WhatsApp por si acaso, por si le abre. Pruébelo por ahí, de repente el computador no le deja abrir la página. Avíseme después si le va bien con el link del este. Todos alcanzaron a responder a elaborar el pitch, el elevator pitch. ¿Alcanzaron todas? ¿Todos? No, yo Todavía estoy en eso. Ya, súper. Pero es cortito, Miguel. Sí, cortito, 1 o 2 párrafos, no más que eso. Y no es para volverse loco. Yo quiero que ustedes resalten, insisto, su experiencia y el aporte que ustedes serían, ¿ya? Para el cargo que ustedes quieran, ¿sí? Básicamente eso, que resalten su pasado, por así decirlo, y el aporte que sería, ¿ya? Eso, chiquillas, si nadie más tiene alguna consulta, alguna duda, dejamos la conexión hasta acá y después me envían el tema, bueno, cierran el cuestionario y me va a quedar grabado inmediatamente. Bueno, Listo. Super. Nos Muchas vemos gracias. el viernes. Como siempre, es un gusto conversar con ustedes. Gracias, profe. Nos vemos el viernes. Sí, vamos a poner el Gracias. ventilador el viernes así porque hace un calor que se pasa. Sí, creo que Ya. sí. Cuídense. Un abracito. Que estén muy Chao, bien. nos vemos, que estén bien. Adiós. Chao. Chao, profe. Chao, Isabel. Chao, Chao, Fran. profesor. Sí. Adiós.